Pues muy buenas tardes, bienvenidos a todos nuestros amigos que siguen Caminos del Aire. El día de hoy estoy con una persona muy importante en la Fuerza Aérea Mexicana, especialista en historia de aviación en México, el capitán segundo de Fuerza Aérea, Manuel Reina Garza, gran amigo de los que estuvo en un inicio en el Museo Militar de Aviación. Y hoy vamos a hablar de un evento que cumple 110 años en este 2021, que fue muy importante en los primeros años del desarrollo de la aviación en México, las exhibiciones Monsanto. Así es. Hugo, un gusto verte. Gracias, Carlos. Pues indiscutiblemente nuestro país tiene muchos eventos históricos muy importantes. Sin embargo, uno de los más relevantes, tanto para nuestro país e inclusive a nivel mundial, son las exhibiciones Moisant de 1911, dos en particular. Recordemos la de febrero, que se extendió hasta marzo por el gran impacto de la aviación que tuvo en nuestro México de principios del siglo XX, y asimismo las de los meses de noviembre y primeros días de diciembre, cada una con un significado muy especial en la historia de la aviación de nuestro país. Efectivamente, entonces, pues bienvenidos, iniciamos. Bueno, vamos a comenzar hablando de las exhibiciones Moussan en nuestro país, acontecimientos muy importantes que le dieron un gran impulso a la aviación mexicana en sus primeros años, y la primera de ellas realizada en Monterrey, Ciudad de México y Veracruz en el mes de febrero y primeros días de marzo, pues generaron un interés realmente muy importante, tanto político como económicamente hablando. Muy bien. Recordemos que la Moisant International Aviators fue establecida en Estados Unidos por los hermanos John y Alfredo Moisant, hijos de padre estadounidense y de madre canadiense del área francófona, de ahí el apellido. Recordemos que lamentablemente en 1910, en diciembre, muere John Moisant, que fue llamado en su momento el rey de los aviadores. Así que su hermano continúa con la escuela, fábrica y en este caso exhibiciones Moisant en distintas partes del mundo. Y debido al mal clima que imperaba en el norte de Estados Unidos, en Nueva York específicamente, deciden hacer una gira por el sur de los Estados Unidos, siendo que son contactados por empresarios mexicanos de la Ciudad de México en El Paso, Texas, por motivo por el cual hacen un traslado de Paso, Texas a Laredo para finalmente llegar a la ciudad de Monterrey, Nuevo León, en este caso, en febrero de 1911, iniciando sus exhibiciones el día 19 de febrero en el Parque Zambrano, es decir, muy cerca de lo que hoy en día es una cervecería muy famosa de la ciudad del norte y cerca de la avenida Colón. En el Parque Zambrano se establecen gradas, se prepara el campo y en este caso, tanto René Simón como Roland Garros hacen exhibiciones a bordo de aviones monoplanos Moisant Blériot del tipo 11 bis. Sí, y aquí hay algo muy importante que diste los nombres de los dos primeros. Vienen varios pilotos, más o menos 6 pilotos vienen con el circo aéreo. Los circos aéreos eran en ese momento una especie de propaganda para venta de aeronaves, cursos de vuelo de piloto. Era la manera en que la aviación estaba comenzando a expandirse. Y aquí, curiosamente, uno de los pilotos que menciona el capitán Reina es el afamado piloto francés Roland Garros, el que todo el mundo lo conoce por el torneo de tenis en Francia. Así es. Pero la gente no sabía que Roland Garros era lo que en aquella época se llamaba un sportman. Él era corredor de autos, cacería deportiva, deportista en voleibol, varios deportes, y era aviador. Él, cuando conoce la aviación, queda aprendido de la aviación, y él inclusive en sus posteriores a su visita a México, él entra en la Primera Guerra Mundial y él inclusive contribuye a cosas tan importantes como la sincronización de la hélice y la metralleta en el avión. Y bueno, antes de llegar a México, el circo de Moussan llega al Paso, Texas. Estando ahí, el día 10 de febrero, hacen sobrevuelos sobre el Paso, y uno de estos pilotos, Richard Hamilton, se acerca a la frontera. Le habían advertido: no te acerques a la frontera porque en México hay un problema bélico, político, una guerra civil, y él se acerca y ve desde su avión, desde la línea fronteriza en El Paso, ve el sitio que hay en ese momento en Juárez, entre las tropas del gobierno y los revolucionarios. Los revolucionarios. Recordemos que la famosa toma de Ciudad Juárez, en las que el propio Francisco Villa, Pascual Orozco están sitiando la ciudad
Así que el Paso Herald, un diario de Ciudad del Paso, Texas, decide contratar los servicios de Moisant. Y en este caso, Charles K. Hamilton, a bordo de uno de sus aviones, llama un reportero del Paso Herald para que no solamente pueda observar, sino también tomar fotografías, en lo que se considera el primer reconocimiento aéreo militar y reconocimiento fotográfico en el mundo. Y bueno, entonces ya de aquí continuamos hacia Monterrey, donde se inician las exhibiciones Moussan, y también es la primera vez que una aeronave sobrevuela en Monterrey y se considera el nacimiento de la aviación en la Sultana del Norte. Pues bien, finalmente el circo aéreo de Moussan, o la exhibición Moussan, llega a la Sultana del Norte, al Monterrey, Nuevo León, al Parque Zambrano, como comenta el capitán, y el día 19 de febrero de 1911, fecha histórica para la ciudad regiomontana, porque es la primera vez que un avión vuela en Monterrey y se considera así el inicio de la aviación en Monterrey, Nuevo León. Así es. En Monterrey, Nuevo León, para el mes de febrero aún hace una gran cantidad de frío. Así que en esos primeros vuelos habilitados en el Parque Zambrano, donde se colocaron gradas, prácticamente todos los asistentes, que fueron miles en ese entonces, todo un acontecimiento que no solamente atrajo a la gente de la Sultana del Norte, sino también de los vecinos estados de Texas, Coahuila, San Luis Potosí y Tamaulipas, para que, en este caso, Roland Garros hiciera la primera demostración de vuelo, no solamente sobre el Parque Zambrano y la ciudad, sino también sobre la cervecería que permitió ese evento. Pues sí, la cervecería, esta empresa que aún sigue en nuestros días, Así es. fue la patrocinadora. Entonces, el primero en volar sobre Monterrey es Roland Garros, y él hace un sobrevuelo, primero empieza por el Parque Zambrano, tengo entendido, se va por el río Catalina, inclusive vuela sobre el centro de la ciudad de Monterrey y a faldas del Cerro de la Silla, y esto genera o ocasiona pues toda una gran sensación, una fiesta en Monterrey. De ahí continúan, fueron 3 días más en Monterrey, y todos los demás pilotos de la Moussan, que era René Simons, René Barrière y Edmond Audemars, suizo, que era suizo, estuvieron ahí volando todos los días y se ganaron el cariño de toda la gente de Monterrey. Hay que hacer una cosa muy, muy importante. No es un vuelo como hoy en día nosotros lo entendemos, algo rutinario. Imaginemos un joven aviador del principio del siglo XX. En una aeronave como esta, un Blériot. Así es, estructura de madera, sí, de abeto, tela endopada, tubo de acero, pero muy ligero. Tenía apenas 7.80 metros de envergadura, 8 metros de largo, un motor de 50 caballos de potencia, y en este caso completamente una cabina abierta. Sí. Así que si bien hacía frío en aquellos primeros días de 1911, a mayor altitud, recordemos que tanto hay menos oxígeno, pero también la temperatura tiende a disminuir. Sí. Así que estos intrépidos hombres tienen que volar aviones con las mínimas medidas de seguridad. Hoy en día literalmente no les permitían volar estos aparatos, a falta de implementos como inclusive los asientos de seguridad, perdón, los cinturones de seguridad. Sí, no, ellos iban simplemente sentados en un sillón, en una silla normal prácticamente, y era todo un espectáculo, era verdaderos héroes del aire estas personas en aquel tiempo. Así es, así que en este caso eran hombres y después mujeres muy intrépidos que empezarían a abrir los caminos del aire a quienes hoy en día nos encanta la aviación, pero debemos de reconocer el valor y la gran aportación que ellos hacen al mundo de la aviación. El circo de Moussan deja Monterrey, se dirige hacia el sur, hacia la Ciudad de México, a la segunda etapa de su visita por nuestro país, y llegan a nuestro país el día 23 de febrero de 1911 en este caso la estación central, ya hoy en día desaparecida. Llega un grupo de 65 personas, entre los pilotos, mecánicos y otras personas de apoyo técnico en tierra, pero lamentablemente esta estación de ferrocarril, que en su momento era hermosa, fue desaparecida con el plan de crecimiento urbano de la Ciudad de México en los años 60. Sin embargo, a esta colonia llegan los aviadores y es todo un acontecimiento. Sabedores de la gran historia de estos aviadores en varias partes del mundo, en Francia, en Estados Unidos, en las recientes exhibiciones, en ese entonces en Monterrey, Nuevo León, es que llega una gran expectativa, hay una gran cantidad de gente esperándolos, y son varios los hoteles que literalmente se pelean el honor de tener alojados en sus habitaciones a los aviadores. Claro, ahora hay que recordar que en Ciudad de México ya había habido
algunas exhibiciones antes. Había Alberto Braniff había volado, posteriormente Manuel Lebrija con el Buen Tono, Vuelo sobre la Ciudad. O sea, la gente de la Ciudad de México ya conocía lo que eran las exhibiciones aéreas, y al escuchar que venía la Mulsanne International Aviator, dijeron, esto es de aquí, y el campo de Valbuena, que ya era conocido, ya no como los llanos de Valbuena, sino como el campo aéreo de Valbuena, se puso una estructura muy interesante, gradas, hangares de madera, se hicieron todo, y el lugar se abarrotó de gente. Fue impresionante porque había de todo, había desde gente que llevaba coches de la época a presumir, había ganaderos con caballos, o sea, fue una fiesta impresionante lo que narran los periódicos de la época. Quizás uno de los primeros embotellamientos de la Ciudad de México se dio en este caso, en esta exhibición de Moisant, que recordemos, el término circo de ninguna manera es para demeritar. No, es el término que se daba en ese entonces, pues era todo un festival, era un atractivo enorme. Recordemos que México, para orgullo de nosotros, aún hoy en día sigue siendo el primer país en América Latina en el que uno de sus aviadores, en este caso Alberto Braniff Ricard, originario de la Ciudad de México, efectuó el primer vuelo, tanto en nuestras tierras como en toda América Latina. Esto un 8 de enero de 1910 en Valbuena, propiedad de su familia. Pero, y a pesar de unas cuantas exhibiciones que tuvimos en 1910, para 1911, para esos primeros días de ese año, es que al llegar a Mulsanne International Aviators, se creó una gran expectativa al traerse aviadores de distintas nacionalidades, estadounidenses, franceses y suizos. Ahora, finalmente se prepara todo, y el 25 de febrero inician las exhibiciones en Valbuena y se inician los primeros vuelos. El primero en volar es René Simons. Así es. Que hace una pequeña exhibición sobre los llanos de Valbuena, sobre esa zona exclusivamente. Y el segundo aviador en hacer vuelo es Roland Garros, que se convierte rápidamente en el héroe de la afición mexicana, porque Roland Garros hace un primer vuelo sobre Valbuena, se va extendiendo, llega hasta el centro de la Ciudad de México, sobrevuela la catedral, regresa y luego se dirige hacia lo que es el exvaso del lago de Texcoco, sobrevuela el Peñón de los Baños, y para ese entonces la gente en Valbuena no lo veía, no escuchaba el avión, y habían pasado 30 minutos y la gente ya estaba muy nerviosa. Después de 30 minutos, llegando del norte, o sea, del Peñón de los Baños hacia Valbuena, se empieza a escuchar el motor y se ve a lo lejos el avión de Roland Garros. La gente gritó en júbilo, la gente estaba sumamente emocionada por el piloto francés. Inclusive recordemos que gracias al archivo Casasola es que tenemos imágenes de esas exhibiciones en las que inclusive la gente, entre gritos de alegría y de susto verdadero, llegan a gritar cuando Garros sobrevuela a muy baja altura las gradas. ¿Sí? Y haciendo a veces unos picados directamente a las gradas, en los que la gente pensaba que se iba a estrellar en contra de ellos, pero recuperaba el control y nuevamente se hacía al aire, aterrizando con una gran pericia este joven de 22 años. Francés, sí, pero recordemos que más que nada Roland Garros es un héroe internacional del mundo de la aviación. Otra cosa más que Roland Garros hizo, aparte de que hizo el primer vuelo de gran duración sobre la Ciudad de México, que fueron casi 40 minutos de vuelo, también estableció al día siguiente un vuelo de más de 100 metros de altura. Ajá. Como el avión que está despegando ahorita. Así es. Pero Roland Garros establece un vuelo más arriba de 100 metros, que es todo un récord para la época, y contando además la altura que tiene sobre el nivel del mar la Ciudad de México, el Valle de México. Esas fueron las grandes hazañas que tuvo Roland Garros. Posteriormente tuvieron algo muy interesante, ¿verdad? Así es. Valbuena. Bueno, recordemos una cosa. Llanos de Valbuena lamentablemente no se conservó como tal. No obstante ser la cuna de la aviación, con el paso del tiempo fueron lotificados esos terrenos y actualmente es parte de lo que es la colonia Moctezuma, Jardines Valbuena. La unidad Kennedy y la delegación Venustiano Carranza, la alcaldía Venustiano Carranza se encuentra exactamente en esa zona. Así que en este caso mucho de tu público hoy en día quizás esté caminando o circulando por esas calles sin saber que en ese mismo lugar hace 110 años ocurrieron esas exhibiciones en donde precisamente surge la aviación nacional, tanto militar como civil. Pero, volviendo a hacer el tema, en este caso reconozco que las exhibiciones Moisant de febrero y posiblemente
marzo de 1911, Sí. tiene un aspecto muy importante. Inicialmente, el 3 de marzo, se hizo un pequeño ejercicio en el que se marcó la silueta de un buque en el suelo, en Balbuena, Sí. y fue bombardeado por Berryer Ajá. con naranjas. Lamentablemente, a falta de un sistema de puntería, la velocidad del viento, lo inestable de la aeronave Era y totalmente tratar a de mano. volar una aeronave con una mano y recoger una naranja con la otra, hizo que las naranjas cayeran en todos lados, menos en la Menos en el silueta del crucero simulado. Inclusive algunas cayeron entre el público asistente en las gradas, causando en algunos hilaridad y en otros algo de molestia. Bueno, aquí retomando lo de que las exhibiciones Moussan era parte del negocio que traía Alfred Moussan. Él pues, quería vender aviones, quería dar, contratar clases de piloto y todo eso, pero él también le estaba, una de sus ideas que él tenía era dar las bondades de usar el avión como arma de guerra. Así es. Entonces se da esa pequeña exhibición fallida, pero ya después se programa un poco mejor y el 8 de marzo, teniendo como invitado al secretario de Guerra y Marina, que era el general Manuel González de Cosío, ¿fue correcto? ¿Es correcto? Él hacen una exhibición ahora en dos lugares, una en Balbuena y otra va a ser al pie Del Cerro de la Estrella. Cerro de la Estrella. Curiosamente el del Cerro de la Estrella iba a haber unas baterías, no Ajá. antiaéreas, porque no había en esa época, pero unas baterías, ¿no?, con soldados y demás del ejército mexicano, también en Balbuena, por la área de las gradas, también se colocó, y ahí en esa ocasión René Simons voló un Blériot cargado con costales de naranja fue el primero que despegó y voló hacia el Cerro de la Estrella, donde la misión era atacar a las baterías que había de militares, y ahí sí tuvo éxito, porque se reportaron varios soldados heridos por naranjas. Así es. En este caso, recordemos que una batería de artillería Sí. son varias piezas de cañones o morteros u obuses que en este caso estaban ocultos al pie del Cerro de la Estrella. No obstante, el camuflaje que le permitía a la batería estar disparando constantemente, esta se mantuvo oculta de las vistas del avión. No obstante, René Simon lo descubre, arroja las naranjas y para indicar que fueron descubiertos y bombardeados por naranjas, es que ellos hacen disparos de salva, Sí. que están a distancia e indican que fueron atacados. Posteriormente, En aquel tiempo, que no había prácticamente nada de Balbuena al Cerro de la Estrella, se escuchaban las salvas. Entonces dijeron, bueno, así es. le toca el turno a Roland Garros, y Roland Garros hace el vuelo sobre el campo aéreo de Balbuena, empieza a arrojar los sacos de naranjas, vuelve a hacer 2, 3 picadas con el avión sobre las gradas, sobre las baterías, y ahí inclusive comenta la gente, comentan periodistas de la zona, que los soldados salieron corriendo, varios soldados, Ajá. porque sí, cuando vieron el avión en picada dijeron, no, esto Nos va a caer encima. nos va a caer encima. Entonces, el secretario de Guerra y Marina, el general González de Cosío, quedó muy satisfecho, quedó todo muy bien, fue un éxito rotundo, e inclusive se menciona en algunos medios, no está documentado como tal, pero se comenta que como era en la época de Porfirio Díaz el general Porfirio Díaz compra 7 aviones en Francia De hecho, por la asesoría de Moussan. así es. De hecho, y afortunadamente, en base a la política de modernización del Ejército Federal, Sí, es que el ejército mexicano estaba muy moderno en ese entonces. claro. Tenía tanto el fusil automático Mondragón, ya varias cantidades de ametralladoras, piezas de artillería e inclusive el uso del telégrafo. Así que ya había mandado observadores a otros países para ver las bondades de la aviación, por lo que se tiene la idea de comprar aviones. Recordemos que los Moisant eran la versión hecha bajo licencia del Blériot 11, Ajá, un famoso francés. avión que hizo, en ese caso, Luis Blériot, famoso, con su cruce del Canal de la Mancha en Y 1909. también con un Blériot 11, Jorge Chávez cruza los Alpes suizos Así y es. pone en el mapa a Perú y en septiembre de 1910. Y después, con el mismo avión, es que Roland Garros vuela de Francia a Túnez. Ajá, efectivamente. Entonces, ese mismo día, una vez que terminan las exhibiciones y El demás, ejercicio. el presidente, el general Porfirio Díaz, llega a Balbuena
y se presenta y bueno, todos los pilotos de la Mulsanne quedan, lo reciben, él va, los felicita y tiene una charla, hay fotos inclusive, precisamente con Roland Garros, que era el héroe, era la estrella de la exhibición Mulsanne, y Porfirio Díaz pues queda muy contento. Además, Porfirio Díaz, todos sabemos, era muy afecto a Francia, y bueno, Así es. con un piloto francés él estaba como que en casa, ¿no? Recordemos que en sí Porfirio Díaz era muy afecto a todos los avances e ingenios del siglo XX. Claro, tecnológicos. Toda Él la trajo de tecnología. Francia muchos adelantos técnicos para el país. Y más, recordemos que días después, todavía quizás a manera de agradecimiento, no se sabe si es cierta, en uno de sus vuelos posteriores, Roland Garros sobrevuela no solamente algunas colonias como Lanzures, la colonia Roma en la Ciudad de México, sino también a muy baja altura el castillo de Chapultepec. Sí, es cierto. Lo que fue una escena increíble. Dicen los periódicos del tiempo, de aquel tiempo, que Roland Garros dio 2 vueltas a la altura del castillo de Chapultepec, o sea, sobrevolando el cerro, y que la gente fue la manera en la que Roland Garros, se despedía. Otra cosa muy importante con Roland Garros es que él se hizo amigo del dueño de fábrica de puros y cigarros, el Buen Tono. Ajá. El Buen Tono, sí, Enrique Pubillet. Ya. Ernesto Pubillet. Él tenía un Blériot, inclusive, bueno, primero tuvieron un dirigible que hacía publicidad al Buen Tono, y después compraron un Blériot que inclusive fue usado por el segundo mexicano en volar en el país, Manuel de Brija, que utilizó ese avión para sobrevolar la ciudad y dar publicidad a la fábrica. Pero en un momento más contaremos algo muy interesante que pasó con ese Blériot en la colonia Anzures y un almirante francés. Bueno, estábamos hablando de lo que ocurrió con las exhibiciones de bombardeo. Fue tal el éxito de la exhibición de Mulsanne, la exhibición calculaba terminar a finales de febrero para dirigirse a Veracruz, pero esta se extiende hasta el día 8 por el éxito, hubo más y más vuelos. En ese tiempo Roland Garros, como habíamos dicho, hizo una buena amistad con Enrique Pubillet, que era el dueño de la tabacalería del Buen Tono. El Buen Tono. Pero también tiene una muy buena amistad con Manuel Lebrija. Ajá. E inclusive también con Alberto Brani. Que aunque Alberto Brani nace en México, es mexicano por nacimiento, la ascendencia de la familia de Brani es francesa. También hay una buena relación entre Roland Garros y Alberto Brani, pero realmente con Manuel Lebrija, y también tuvo con otro muchacho, Antonio Sánchez Saldaña, que también era amigo de Lebrija, tienen una gran amistad. Se van sale por tren hacia el puerto de Veracruz la gente de Mulsanne, los aviones, todo y todo. Y Roland Garros se queda unos días más para ir con Pubillet. Le vuela el avión, hace algunos vuelos de exhibición del Buen Tono en la Ciudad de México. Y un día recibe una invitación para ir a comer al restaurante Chapultepec en la colonia Anzures, que era de los más afinados y famosos de la época. Y ahí lo curioso, es lo que me encanta de estas épocas. Roland Garros dice, pues claro, hay que llegar a tiempo a la invitación, y vuela de Balbuena a Anzures, en el Blériot del Buen Tono. Llega a un campo que ya se había usado, donde los hermanos Aldazor habían volado sus planeadores, ahí en Anzures. Ahí ellos aterriza el avión, ahí lo espera Pubillet y Antonio Sánchez, y también Lebrija, lo esperan los tres, y van en un carro al restaurante Chapultepec. 2 antecedentes antes de este evento. Ajá. El avión era precisamente un Blériot 11 francés tipo bis, pero que había sido adquirido inclusive antes del primer vuelo de Alberto Brani, del Boisson de Alberto Brani, el 8 de enero de 1910, el primer vuelo en nuestro país y en América Latina. Pero el piloto francés indicó que debido a la gran altitud del Valle de la Náhuac sobre el nivel medio del mar, era imposible, no tenía la potencia suficiente para volar, y este avión tuvo que ver a distancia, podemos decirle a distancia, el vuelo de Brani. Una vez que llega la Mulsanne International Aviators en 1911, es que Roland Garros toma el aeroplano junto con sus mecánicos, demuestran que lo importante no tanto es el aparato,
sino el aviador. Ajá. Y logra hacer volar este avión con gran maestría y destreza sobre la Ciudad de México. Y le da muchos tips a Manuel Lebrijes. Así es. Y el aviador nunca se deja de nadie. En este caso, recordemos que lo saludaron los marineros franceses de 3 buques que estaban en el puerto de Sí, Veracruz. había una visita de cortesía de la Armada Francesa. Llegaron 3 acorazados al puerto de Veracruz, todos dirigidos por el almirante de... ¿Qué? Y el almirante, el nombre se me va. También, no lo tengo. No lo puedo pronunciar correctamente. Ya. De la Jars, ¿El de la Jars? Jars, el almirante francés. Estaban todos los, como en la tripulación de alto rango en el restaurante, por la embajada francesa en México, el agregado militar de Francia en México, se encontraban ahí y todos ellos estaban comiendo, departiendo cuando entra Garros y estas personas y empiezan a platicar, ¿no? Para eso les dicen a los, miren, Pero- este es el piloto francés que es la sensación en México. Sí, acuérdate que esos mismos marinos franceses estuvieron en Balbuena, Sí. vieron volar a Garros con gran orgullo de que uno de sus compatriotas galos pusiera en alto el nombre de Francia, de la aviación francesa, en tierras lejanas como lo era México. Él va y lo saluda y algunos miembros de los buques de alto rango tomaron que el avión no era más que un juguete, Sí. que en su vida va a tener la importancia que se tiene hoy en día. Así que lo toma como manera de reto Garros y le dice, un día llegaré volando para tomar un café con ustedes y saludarlos. Y lo tomaron como una Oh. bravuconada. Sí, entonces empezó ahí, una discusión que el mismo Antonio Sánchez llega a comentar posteriormente, que ya para terminar la discusión y evitar que subiera a otro nivel, finalmente Roland Garros le dijo, cuando estemos en Veracruz, almirante, yo le llevaré un regalo a su buque o a su barco. Así es. Y en fin, termina el evento, los franceses se retiran, pasan los días y el día 11 de marzo Roland Garros parte en tren hacia el puerto de Veracruz a la última etapa de la exhibición Moussan en nuestro país. Llegan a Veracruz, como todo el equipo y los demás aviadores partieron 3 días antes, ya estaba todo montado, estaba montado ya en el puerto de Veracruz, Ajá. muy cerca de lo que hoy se conoce como las bajadas, donde está el actual aeropuerto. Ahí se puso el campamento, las instalaciones de Moussan, y comienzan el día 12 de marzo, es el primer vuelo, Ajá. con René Barrière, tengo entendido, sobrevuela en el puerto. Y luego comienzan los vuelos, René Simons, todos los demás comienzan a hacer los vuelos y Roland Garros. Pero he aquí lo increíble, Sí, que precisamente están los buques franceses anclados, orgullos de la Armada Francesa, y en este caso empiezan a escuchar a distancia el ruido de un pequeño motor. sí. Ven volar a Garros, quien sobrevuela los buques y ligeramente inclina el ala, lo que él deja caer un ramo de flores Ajá, que caen con una tarjeta, justo sobre la cubierta del El buque Gloria. insignia de esa escuadra, El Glory. el Gloria, el buque insignia. Esto está por muchos testigos comentado, muchos testigos, tanto la discusión en Ciudad de México como acá cuando vieron que Roland Garros, porque además Roland Garros se salió de la ruta establecida. Así es. Él de pronto viró y se fue hacia el puerto donde estaban los barcos, ahí todo el mundo dijo, ¿qué está pasando? Hay gente que lo comenta, lamentablemente este último suceso no está, ningún periódico de la época, si lo documentaron, ya fuimos a las hemerotecas, y de ese día no están los periódicos. No hay periódicos de esos días, no sé qué habrá pasado, pero palpablemente así, bien documentado. Pero la Lamentablemente gente no. lo ha dicho. La gente ha comentado y dicen que Roland Garros bombardeó el barco insignia de la Armada Con flores. francesa, con flores. Así es a veces algo que no sabemos la línea cierta entre la historia real y la leyenda. Sin embargo, no cabe duda que es de esos primeros años gloriosos de la aviación en los que estamos empezando a ver cómo el avión cada vez es más importante, cómo empieza a traer la atención del mundo y cómo inclusive empieza a hacer a soñar a miles de personas en que también ellos quieren empezar a volar, desde niños a mujeres. Y es ahí donde Viene- quizá la segunda exhibición Sí, la segunda exhibición. vamos a ver algo más. Terminamos finalmente, la primera exhibición Moussan en México termina. Salen en un barco el día 13 de marzo con destino a La Habana, donde darían otra exhibición. Y ahí termina la aventura de Roland Garros en México y se convierte en la leyenda del que muchos creen que era un tenista, que no lo era.
Ajá. Roland Garros no era tenista, pero ahí está la leyenda, Roland Garros en México. Mira, como Ajá. ves, en la prensa de aquellos años, esta revista, El Mundo Ilustrado, que era una revista semanal de moda, de sociedad, una revista de sociedad, pues ven, aquí está un dibujo del Blériot con, suponemos que Roland Garros, en el despegando, ¿no? Esta revista hace una gran referencia, como puedes ver, de lo que fueron las exhibiciones Moussan. En esa mesa ahí están las fotografías, Porfirio Díaz entre la gente, ahí se ve la foto de arriba, los aviones, cómo estaba Valbuena, cómo se llenó Valbuena de gente y los vuelos que hubo. Entonces sí hubo mucha, estas revistas son originales, ¿eh? Como pueden ver es un tesoro y como sabemos el papel de aquella época, Muy buena calidad. Ya. al papel de ahora, ¿eh? Porque ver los periódicos de Así ahora es. se deshacen. De hecho, en estas exhibiciones donde estuvo presente el propio general Porfirio Díaz, Ajá. Mori, hubo más de 30,000 visitantes a los Llanos de Valbuena y otros tantos miles más que sin boleto se congregaron cerca del área de las Efectivamente. exhibiciones de vuelo. Ujú. Hubo ocasiones en las que tuvieron que detener súbitamente las exhibiciones de vuelo porque la gente solía invadir el área Ajá, de de operaciones, aterrizaje. por decirlo. Así es. Y un aspecto también importante de Garros en México. Si bien antes Alberto Brandis había puesto el récord de mayor vuelo de altitud en el mundo, Garros logró abatirlo en esas exhibiciones Por mucho. recordando que pues tener un avión, podríamos decir, un poco más moderno, ligero, adecuado, Más motor. así es, con buena combinación de mezcla de combustible, que en este caso también volvió a poner a la Ciudad de México en el mundo. Bueno, ahora regresando, como comentamos, fueron dos exhibiciones Moussan que se dan en 1911. Y aquí viene un acontecimiento político muy interesante. La primera se da bajo el régimen de Porfirio Díaz y Alfred Moussan regresa a Nueva York con interesantes convenios y contratos por parte del gobierno mexicano. Pero el 25 de mayo de ese mes, Porfirio Díaz abdica y se dirige hacia, bueno, al exilio. Viene parte de la guerra de la Revolución Mexicana y finalmente en noviembre, a principios de noviembre, Madero es elegido presidente, entra un nuevo gobierno y Moussan dice, tengo que regresar a México porque hay que recuperar los convenios, los tratados que se hicieron y organiza una nueva exhibición. Vienen a México a finales de noviembre y presentan unas exhibiciones que están programadas del día 16 de noviembre al 30 de noviembre. Vuelve a conseguir apoyo de algunos empresarios mexicanos y sobre todo Alfred Moussan tenía la idea, sobre todo de llegar a hablar con las autoridades. La Secretaría de Guerra y Marina era que en estos años ya estaba con el nuevo secretario de Guerra y Marina, si me permites, era, por aquí tengo José González Salas, el nuevo secretario de Guerra y Marina. Ajá. Y pues él quería ver nuevas novedades. Llegan. ¿Qué novedades tiene ahora este circo o esta exhibición Moussan? Pues para causar más éxito, mayor impresión a la gente, Moussan prepara un equipo de pilotos muy, muy interesante. Entre ellas, las dos primeras aviadoras, o como le decían en la época, aviatrices, que era Matilde Moussan, hermana su propia hermana, y Harriet Quimby. Son las dos primeras mujeres que en México llegan, vuelan en avión y la sociedad mexicana queda simplemente enamorada de ellas. Así es. Recordemos que hablamos del México de principios del siglo XX. Ajá. En este caso hay todavía muchas ideas sobre qué puede y no debe de hacer una mujer. Pero cuando ven a dos jóvenes mujeres, a Matilde Moisant, la propia hermana del dueño de la empresa, Moisant International Aviators, de Alfredo Moisant, y a Harriet Quimby, quien antes había sido periodista casualmente, y que le fascina ese nuevo mundo de la aviación y aprende a volar. Cubriendo eventos en Estados Unidos. Así es. Pero quiso dejar de ser esa mujer tras las notas a ser esa mujer activa de llegar a volar. Así que cuando llegan, no solamente les encantó a la ciudadanía la belleza de ambas mujeres, sino la intrepidez, el valor, el profesionalismo y demostrar a todo mundo que una mujer tenía la misma capacidad que cualquier hombre de poder volar. Esa es la importancia de estas exhibiciones, entre muchas otras cosas. Algo yo creo que más importante para la sociedad mexicana. Vienen más pilotos, vienen otros pilotos norteamericanos como Charles y William,
Andrew Hosbray, viene un piloto inglés, George M. Dayton, Capitán, ajá. que él va a jugar un papel muy importante en esta exhibición y que le dará la vuelta, hará que el nombre de México le dé la vuelta al mundo. Así es. Comienzan las exhibiciones, todo el mundo se vuelve a llenar Balbuena, la gente está fascinada con las dos reinas del aire, todo es sensación. El día 26 de noviembre, el nuevo presidente de la República, Don Francisco I. Madero, don Francisco Madero, va con parte de su Estado gabinete, Mayor. bueno, Estado Gabinete Mayor, y Estado Mayor. a Balbuena. Lamentablemente ese día las condiciones meteorológicas, había un viento muy fuerte y un nublado relativamente bajo, que se suspenden las exhibiciones por seguridad. Pero Madero no se va con las manos vacías. Ponen al piloto George Emediot. George M. Diot, a que le dé un paseo por los hangares de Balbuena y le muestre, ¿no? Entonces, inclusive Diot lo lleva a su avión, un De Perduzón. Deport-Dazan. En, Sí, lo puede decir. en estas ocasiones llegó tanto el avión, el Moisant Blériot 11 bis, llegaron el avión de Moisant, Curtis. de Santos Dumont, Ajá. el mismo modelo, un Curtis que nuevamente no tuvieron la No buena pudo fortuna volar. de poder volar. No pudo volar. Y en ese caso, un de Perduzón francés, Biplaza. hipotético, Training Tractor biplaza y un monoplaza. El presidente Madero es llevado a los hangares, que eran otras cosas, no eran otras cosas más que unas tiendas enormes de lona, donde se resguardaban los aviones, y ese primer día en el que va, que malamente hay mal clima y no se puede volar, es llevado para ver, inclusive abordar los aviones. Pero después, en la exhibición del domingo 30 de Es el noviembre, último día de las exhibiciones en México, Así es. programadas. Empiezan las exhibiciones, el tiempo está muy bien, y él llega a la mitad de las exhibiciones, llega después del mediodía, tengo entendido, llega a Balbuena, termina, digamos, el primer tiempo Ajá. de las exhibiciones, se forman los aviones, bajan los pilotos, y Madero, acompañado del secretario de Guerra y Marina, Guerra y Marina, y su esposa también, y otros funcionarios del gobierno, empiezan a saludan a las dos aviatrices, a Martín de Moisant y a Gerrit Kimby. Sí, la saludan, siguen, y llega con el George M. M. Diot. Diot. Que era un Llega con capitán él, de ingenieros que del ya- Royal sí, Air. sí, y él pues lo saluda más efusivamente porque le había dado aquella visita aquel día que no hubo vuelo, y estando en la plática y demás, al capitán Diot se le hace muy fácil decirle: señor presidente, ¿gustaría volar conmigo? Ajá. Y todo el mundo Fuera se de quedó así, programa. todo el mundo se quedó así como que diciendo, va a decir que no. ¿Y qué dijo Madero? Por Encantado. supuesto que sí. Vamos a volar. El secretario de Guerra y Marina se quedó, todo el mundo se quedó, y la gente empezó a aplaudir ante la decisión. Bueno, en esta ocasión, cuando George M. Diot desciende de volar y le aplauden y va a saludar al presidente, es cuando de manera espontánea Sí, hace esa invitación espontáneo. de: señor presidente, ¿gusta volar conmigo? Y cuando Madero se pone de pie y le agradece y acepta la invitación, literalmente su Estado Mayor, su cuerpo de seguridad, se queda frío. Nunca habían pensado Frío que es el presidente poco. iba a volar. ¿Y cómo lo protegemos a bordo de un avión al presidente? Sí. Así que sube, aborda, le prestan Una ropa especial, una ropa para especial, un ponérsela. abrigo, Ajá. gorro, gogles, y en ese caso suben a volar. Por 10 minutos, el presidente Madero se convierte en el primer jefe de Estado en funciones Claro. en volar en el mundo. Así que este sobrevuelo sobre la Ciudad de México es muy importante. No solamente le dio unos 10 minutos increíbles al presidente Madero, los cuales fueron muy aplaudidos por el público en general. Pero también muy criticados por otros. Así es, o sea, en Sí, este caso, decían, ¿cómo es posible? ¿Cómo le importa el país si se arriesga a eso? Ya ves, clásico. recordemos que en general el término de aviador era sinónimo de loco, Sí, que en su sano juicio se subía a un aparato de madera y de tela a volar en esos primeros años de la aviación, y lo hizo el Nosotros. presidente de la República de México. Sí, lo hacemos nosotros. Ok, en este caso, en esta primera exhibición, Madero obtiene esta experiencia de primer mano, que influiría muchísimo en acciones posteriores para mejorar la presencia de la aviación y su uso en las Fuerzas Armadas Mexicanas, y lo que daría pie a posteriormente lo que llegaría a ser la Fuerza Aérea Mexicana. Madero baja del avión sumamente entusiasmado, excitado,
con un cambio total de mentalidad de lo que es la aviación. Y 2 días después, con todo su gabinete y de todo, se da la orden de que se manden de hacer una comisión para ir a comprar 5 aviones a Francia. Bueno, mencionan Europa, pero realmente es Francia donde Así van. es. Con asesoría de Alfred Moisant a comprar los mejores aviones que resultan ser Los Blériot 11. los Blériot 11, los primeros 5 aviones que llegan a México, pero además lo manda a los primeros 5 jóvenes mexicanos a estudiar aviación en forma en la escuela de Moisant International Aviators en Nueva York. Estos 5 muchachos se convierten unos años más tarde en la base de lo que hoy conocemos como la Fuerza Aérea Mexicana. Estos 5 muchachos tienen eventos muy importantes a lo largo de sus años. Ellos son El fundador de la Fuerza Mexicana, Alberto Salinas Carranza, Gustavo Adolfo Salinas Camiña, los hermanos Horacio y Juan Pablo Ruiz Aldazoro Suárez, sí. Aldazoro Suárez. Aldazoro Y Suárez. en ese caso, Horacio Ruiz Gaviño. Horacio Ruiz Gaviño, años más tarde, el 7 de julio de 1917, realiza el primer vuelo de correo aéreo entre Pachuca y la Ciudad de México como piloto de la Fuerza Aérea Mexicana. Así Gustavo es. Salinas Camiña participó en el primer combate aeronaval, en ese caso en Topolobampo. 14, él es el piloto 14. Alberto Salinas Carranza no solamente es el jefe de la flotilla del ejército constitucionalista, sino también que por acuerdo del presidente Venustiano Carranza es el primer piloto aviador militar de nuestro país, Correcto. el fundador y primer director del Arma de Aviación Militar y posteriormente el 15 de noviembre de esos 15, el primer director de la Escuela Nacional de Aviación, Correcto. hoy en día Escuela de Aviación, y de los talleres nacionales de construcciones aeronáuticas. Así que, sin lugar a duda, podremos llamarle los padres fundadores de la Fuerza Aérea Mexicana como tales, fueron enviados a volar a Estados Unidos gracias a la nueva visión que tuvo Madero tras este primer vuelo. Tras 10 minutos cambió la faz de Totalmente. la aviación mexicana. Fue un impulso que recibió nuestra incipiente aviación impresionante. Así es. Un aspecto importante, es bonito leer un libro de aviación, ver una película de aviación, Sí. pero créeme que no hay nada en el mundo como la sensación de estar a bordo de una cabina y sentir el despegue, la potencia, cómo las alas vibran, en este caso la potencia del motor, y más en un avión de cabina abierta, cuando sientes el viento en la cara, cuando sientes el aceite escupiéndote el humo del motor directamente de esos primeros años, volar es increíble y te cambia totalmente, más cuando lo haces en solo. Quizás eso fue lo que llevó a Madero a todas estas decisiones en apoyo a este naciente medio de locomoción. Finalmente, Madero pues no termina su mandato, sabemos lo que pasa Así es. un par de años más adelante, la decena trágica, y tú me comentabas algo, ¿no? ¿Qué hubiera pasado Sí. si realmente Madero, yo siento que a Madero le faltó tiempo para haber tenido el apoyo real de la aviación? Un aspecto muy importante, 2 de los primeros aviones adquiridos por el gobierno de don Francisco I. Madero llegan a la División del Norte bajo el mando del general Victoriano Huerta, quien días antes había triunfado en el cañón de Bachimba, y ya el 1 de agosto de 1912 evalúa 2 aviones en Torreón, Coahuila, Ajá, el sitio en Moisant Blériot 11, ya. Y ve las capacidades, a pesar de que uno de los aviones se accidenta, llega a comprender Huerta las grandes capacidades del avión. Así que en los días de la escena trágica en la Ciudad de México, fueron varios pilotos, ¿sabes? Como Alberto Brandi Ricard, los primos Alberto Salinas Carranza y Salinas Camiña, quienes se ofrecieron para bombardear la Ciudadela, el lugar donde estaban refugiados los rebeldes, y con unas cuantas bombas o granadas de mano que hubieran caído en el sitio, Ajá. todo el lugar hubiera estallado y la rebelión se hubiera acabado. Sin embargo, a recomendación de Victoriano Huerta, el jefe militar de plaza en ese entonces, Madero da gracias al gobernador de Coahuila, don Venustiano Carranza, y le dice que no eran en serio los servicios de la aviación y que en unos cuantos días la rebelión sería sofocada. Como vimos, fue una decisión que hubiera cambiado la historia de nuestro país con el uso de la aviación. Y curiosamente, el general Victoriano Huerta, que le indicó a Madero que el avión era un juguete que no tendría finalidad, una de sus primeras acciones ya en el poder, de manera por medio de la usurpación, es que mandó a crear la flotilla aérea de la milicia auxiliar del ejército federal. Así que la aviación ya tenía sus capacidades como un arma de guerra.
y en un futuro como una Fuerza Armada completa. Y curiosamente, el avión es el que le da el golpe de gracia a Victoriano Huerta. Así Allá es. en el norte del país, en Sonora, Sinaloa, cuando viene el bombardeo de Guaymas, Ajá. viene la batalla aeronaval en Topolobampo, el bombardeo de Mazatlán, que recupera el ejército de Venustiano Carranza, Ajá. recupera las plazas. Y es un golpe muy duro para el... Y no se diga la flotilla del ejército constitucionalista, bajo el mando de Alberto Salinas, que operó en Chihuahua, Durango e inclusive San Luis Potosí. Sí, correcto. Y ya una vez que se fueron los tratados de Teoloyucan, en el que se licencia el ejército federal, recordemos que fue en la Revolución Mexicana en la que surge tanto el ejército mexicano por medio del Plan de Guadalupe el 19 de febrero de 1913 y posteriormente la Fuerza Aérea Mexicana por acuerdo de Venustiano Carranza el 5 de febrero de 1915. Sí, correcto. Pero en este caso fueron esos aviadores a los que el presidente don Francisco I. Madero mandó a estudiar a Estados Unidos. Fueron el producto de este primer vuelo de un mandatario en el mundo, los que llevaron a acciones que formarían después a lo que hoy en día es nuestra Fuerza Aérea. Así que esa es parte de la importancia de nuestra historia e identidad también como Fuerza Armada, reconocer Correcto. este primer vuelo presidencial. Y si es el primero reconocido, aunque hubo gente que lo alegó. Como hemos visto, el vuelo Ajá. de Madero causó sensación. Igualmente, otra vez la revista El Mundo Ilustrado, una revista de sociedad, aquí tienen su portada del número 3 de diciembre de 1911, a Madero, su esposa y su comitiva visitando los hangares del campo aéreo de Balbuena. Como ven acá viene un capitán del Estado Mayor. Ajá. Y todo el mundo ya verificando muy bien esa gran visita que a todo el mundo les sorprendió, ese viaje, ese vuelo. Pero bien hemos dicho, es el primer presidente en funciones en el mundo en volar en avión. Pero hubo gente en su momento que dijo, no, nosotros fuimos primeros y México, porque era, ¿cómo México va a ser el primero, no? En ese caso, el primer caso viene de España, con el rey de España, era Alfonso XIII, me parece. Alfonso XIII, que a principios de siglo hace una ascensión en un globo cautivo en Madrid, Ajá. pero nada más es una ascensión, creo que sube 30 metros y desciende, y fue todo, ¿no? Nada Así más. es. Ellos dicen, no, es que voló, pues sí, pero fue un globo cautivo, eso fue un globo de Cantoya prácticamente. En ese caso un aerostato. Un aerostato, tiene razón. Aerostato, ya. Y demás. Y luego fue Roosevelt Roosevelt, que no era presidente, de hecho. ya no era, ya había Así dejado es. el puesto, ya estaba fuera de funciones, y Teodoro Roosevelt vuela en avión, pero pues no era en funciones. Así Entonces, después de que se aclaran estas situaciones, sí queda definitivamente, inclusive ya es reconocido a nivel mundial, porque después varios medios, sobre todo en Europa, es donde empiezan a reconocerlo como el primer vuelo de un avión, de un presidente en funciones en un avión. Y fueron los ingleses los primeros que lo reconocen, precisamente por George Elliot. Ajá, que era un capitán del cuerpo de ingenieros del Royal Army, del Real Ejército. Así que el avión de Peterson, en ese caso, logra tener más de 50 caballos de potencia en su motor, y un motor Ansani de doble tipo doble trébol. Sí, tiene una... Ajá, que en ese caso ayudó mucho a lograr ascender sobre el Valle del Anáhuac. Así que ese sí es un primer vuelo documentado, registrado y reconocido. Y además, por ejemplo, el avión tengo entendido después que aumentaron mucho las ventas del avión. Así es. Por las modificaciones sufridas en México, que lo hacen mejor avión, y aparte por el evento, Así es, lo que es la mercadotecnia. que siempre ha era la existido. finalidad de estas exhibiciones de cierta manera. Efectivamente. Pues bueno, mi estimado capitán Reina, esta ha sido una pequeña charla para dar a conocer un evento muy importante a la gente que nos sigue en Caminos del Aire. Es bonito conocer la historia de nuestro país, pero más bonito conocer la historia de la aviación mexicana. Y como siempre es un gusto estar contigo, Gracias. conociendo. Y pues vean, aquí les dejamos nuestro pequeño Blériot 11, un avión que fue muy importante en América, porque también Así Chile, es. Perú, Colombia, muchos países volaron gracias al Blériot. Y pues, ¿qué más queda? Desearles a todos un feliz día. Así es. Y recordemos algo muy importante. Si bien es cierto que conmemoramos este aniversario del primer vuelo hace unos cuantos días,
es que la aviación y la historia no es de unos cuantos, es de todos. Es libre para todos, está al alcance de todos. Y si tú quieres saber más de aviación, más de la historia de la aviación, decídete, da ese primer paso para poder volar. Gracias.